Muy buenos días, Honduras. Qué gusto poder estar con ustedes cada mañana a través de la señal de TV Azteca Honduras. Es un placer para nosotros saludarles. Espero que hoy tengan un día fantástico todos. En esta oportunidad queremos profundizar en un asunto que para nosotros particularmente es asunto de pasión, de compromiso primario, uno de nuestros afanes más importantes, y es la educación de este país, que es el único instrumento, no existe otro, por más que los políticos vengan a entonarnos cantos de sirena. La educación es el único instrumento para poder liberar de verdad a nuestro pueblo. Vencer la pobreza, vencer las dificultades, vencer esa especie de choza miserable que se instaló aquí y que condiciona casi toda nuestra forma de pensar y de proceder como nación, con los resultados que a la vista saltan. Esta mañana tendremos aquí un conversatorio interesantísimo que les invito a no perderse ni una sola palabra, porque con quien hablaré es un auténtico experto, apasionado. Ha dedicado largas décadas de su vida con un talento particular, especial, sobresaliente, a trabajar por la educación del país. Catedrático universitario, hombre de muchísimas experiencias en las aulas y en la investigación. Es el coordinador del Observatorio de la Educación, que es una unidad de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tengo la dicha de darle la bienvenida al doctor Mario Alas Solís. Doctor Alas, buen día, bienvenido a nuestro programa Hablemos con Hechos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir este auditorio para analizar algunos de los problemas que nos están afectando duramente al sector educativo del país. Aprecio mucho su presencia aquí con nosotros, doctor. Es usted coordinador de una unidad que observa, ¿no? ¿Qué observan ustedes? Bueno, los observatorios tienen sus raíces en astronomía y por la Edad Media. Sí. Surgieron los primeros observatorios y básicamente era para hacer investigación. Pero con el tiempo los observatorios pasaron a ser más instrumentos de recopilación de información, no necesariamente hacer investigación, sistematización y difusión. Desde luego. Que el observatorio trata de, digamos, a partir de bases de datos del INE, de la Secretaría de Educación y de otras instancias, sí, sistematizar la información, ponerla, digamos, en lenguaje sencillo para la población y difundirla. Claro, para que sea útil, ¿no? Para que sea útil y de conocimiento de la población en general, porque al final, bien lo señalaba usted al principio del programa, la educación, según la experiencia internacional, es el único medio por el cual podemos desarrollar un país, a menos que tengamos petróleo, etcétera. Pero aún ahí se discute si esos países son desarrollados o solamente son ricos. Sí. Entonces, la educación es el instrumento por el cual los tigres asiáticos y otros países en las últimas décadas han logrado llegar al desarrollo socioeconómico. Lamentablemente en Honduras, la educación es vista casi como un gasto social y no como una inversión a futuro. En los prolegómenos, doctor Alas, ayúdenos con algunas cifras que evidentemente no lo son todo, pero son un aspecto fundamental para ir entendiendo un poquito la situación cosmogónica de la educación en Honduras. ¿Cuántos niños hay en edad escolar en Honduras en este momento? Según las proyecciones, tenemos cerca de 3 millones desde los 3 a los 17 años y hay alrededor de 2 millones en el sistema. Un logro del año 2022 es que se recuperó casi se recuperó la matrícula 2020. Hay que reconocer que se hizo un gran esfuerzo en las direcciones departamentales y municipales, pese a que no se dieron incentivos como la merienda o mochilas escolares, eso se careció el año pasado, pero se logró recuperar la matrícula de 2020. Que fue la que se suspendió con la pandemia el 21 y el 22, ¿verdad? Sí, pero el dato importante aquí es, entre los 5 y los 17 años tenemos cerca de 700,000 menores fuera del sistema. Y si pensamos que una parte de ellos ya tienen 12, 13, 14, 15 años,
Estamos hablando de jóvenes en una situación vulnerable o como se le llamaba antes, en riesgo social. Esa cifra que publicó un periódico esta semana de 1.1 millones de niños es bastante sobredimensionada. No, lo que ocurre es que según la normativa oficial debe de ser desde los 3 años que los menores estén en el sistema. Entonces los 700,000 ¿desde qué edad están desde los considerados? 5. Ah, desde los 5. Sí. Entonces ese otro 500,000 debe estar entre los 3 y los 5. Sí, y puede ser que hayan proyectado a 18, 19, porque hay bachilleres que están saliendo tercer año en 18, 19 años. Desde luego. Entonces, es el rango. En los extremos de ese grupo etario estaría entonces Ese medio millón. Ese medio bastante. millón. En cualquier caso, doctor, no nos perdamos en la barbaridad de números. En cualquier caso, un niño que esté fuera de la escuela es un drama. Claro, y debería claro. ser motivo de preocupación nacional. ¿Cuántos están en la escuela registrados en el sistema ahora en el 2023? Bueno, se tenía matrícula final de 1.845.000 al inicio, pero se perdió muy poco, solo 45.000 estudiantes se reportan, 1.799.000 se terminó el año escolar, que realmente no se ha cerrado el año escolar 2022. Ya que esa es una de las cosas que se vienen arrastrando. Como no se planificó una escuela de vacaciones, no se aprovecharon los meses de noviembre, diciembre y enero, tenemos con que el año escolar 2022 no se ha cerrado y ya el desarrollo de la actividad 2023 comienza con un mes de retraso. ¿Por qué? Porque ahora en febrero está programado, según la calendarización oficial, el reforzamiento a los estudiantes reprobados del 2022, algo que debió hacerse en una escuela de vacaciones y no utilizar el mes de febrero para estarle dando repaso, evaluando, subiendo notas a estudiantes que se reprobaron. Porque eso, ¿cómo se traduce? Bueno, pues se traduce con que los estudiantes que no reprobaron prácticamente están sin clases todo el mes. Y los docentes, que los hay, que no reprueban a nadie, también están sin clases. Esos niños que estaban en la escuela en el 19 y no están ahora en el 23, que por la pandemia se alejaron del aula, ¿dónde están ahora? Bueno, según los datos del INE, una parte ha emigrado, otra parte está fuera del sistema y muy pocos de ellos están trabajando. Vea que el INE ha publicado unos datos bien interesantes sobre esos miles de jóvenes en el caso del INE, entre los 6 y los 17 años. Y mire qué interesante que en el último dato, que es apenas por 2018, antes de la encuesta que se hizo este año, se planteaba por qué está fuera del sistema. Sí. Y 1 de cada 4 menores, el 24%, decía porque no tiene interés en seguir estudiando. Es decir, en la sociedad hondureña se le ha venido perdiendo la confianza a la educación. El observatorio ha hecho estudios con padres de familia, encuestas, y cada vez le tienen menos confianza a la educación como el vehículo de movilidad social. Y esto entonces, retomamos la idea que usted planteó al inicio del programa, se traduce en que la sociedad no vea la educación ni como un elemento de movilidad social ascendente, sí, ni tampoco como un elemento de desarrollo. Entonces, realmente la situación de la educación es muy, muy crítica. Cuando ya la sociedad no cree que prepararse es la forma de construir ni siquiera el futuro personal, no digamos el del país, es que la educación se está desvalorizando. Se ha desvalorizado por la politiquería y todo esto que realmente convierte en las cifras educativas en un juego, en eventos circenses, pero no se toca lo realmente importante de la educación. ¿Cuántos concretamente de los niños perdieron el camino a la escuela con la pandemia? Bueno, vea que se recuperó el año pasado la matrícula, pero esto es porque, claro, nuevos niños se reincorporaron. Así es. Entonces, por ahí hay cálculos de 300.000 por ahí que se pueden haber salido del sistema y no regresaron. ¿Hay alguna estrategia para devolverlos al aula? Ahí, una de las críticas que el observatorio ha venido planteando es ¿cómo es posible que en el año que se regresó a los centros educativos 2022, la merienda escolar que está demostrado internacionalmente y el ejemplo de Lula en Brasil, Correa en Ecuador,
muestran que si usted da una buena merienda escolar, recupera matrícula. Es un atractivo. Un digamos. atractivo fuertísimo en países tan pobres como el nuestro. Los Probablemente padres, sea lo único que coma un niño a lo largo del día. es que eso ocurre. Bueno, Lula logró en Brasil recuperar millones de niños al sector educativo, pero es que claro, él dio el vaso de leche, la merienda, el almuerzo. Entonces, doctor, díganos claramente y de una vez por todas, ¿por qué desapareció la merienda escolar si es que alguna vez hubo algo digno de llamarle así? Bueno, en eso tiene razón, la cuestión de la calidad, pero veamos que en los años anteriores a la pandemia se distribuía alguna merienda. Algo, digamos. ¿Por qué ese algo desapareció del aula? Bueno, ahí es donde nosotros cuestionamos cómo es posible que el año pasado, hasta finales de agosto, se comenzó a distribuir la merienda. Y todos sabemos que la merienda es un fuerte elemento para atraer estudiantes. Nosotros esperaríamos que hoy, 2023, en febrero, ya esté la merienda. Y las mochilas escolares, los uniformes escolares, que si bien no se le pueden dar a los, esperamos una matrícula de 2 millones, pero bueno, digamos al 1.8 millones que lleguen, no se le puede dar uniformes, mochilas escolares a todos, pero para eso existen las políticas de discriminación positiva, que no son nada nuevo. Eso nació con los Kennedy en los años 60, cuando la discriminación positiva para que los afroamericanos se incorporaran a los centros educativos. Así es. Toda la experiencia internacional de países como Corea muestran que las políticas sociales que son costosas, como distribuir computadoras, servicio de dentista, tienen que focalizarse bien a los niños de los sectores más pobres. ¿Qué otro elemento agregaría usted a eso que hace falta para configurar esa estrategia para el regreso de todos estos chicos que están fuera al templo del saber? Bueno, son varios elementos que afortunadamente en un oficio, el oficio 003 de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos, firmado por la viceministra, bueno, que era la viceministra, ya no lo es, la doctora Carla Paz, ahí se toca el tema de la atención socioemocional, porque, vea, nosotros regresamos muy tarde, fuimos de los últimos países en regresar a las aulas. ¿Sí? Recordemos que menos del 8% de los países del mundo tenían todavía los sistemas educativos cerrados, ahí estábamos nosotros. Sí. Pues bien, se abre el año pasado, en abril, después de Semana Santa, y se abre como que veníamos de un fin de semana, o sea, no hubo un plan de... Como decíamos ayer. Sí, no hubo un plan de atención socioemocional. Ahora, en este oficio de la doctora Carla Paz sí se plantea que hay que hacer un proceso de recibimiento, de atención socioemocional, de diagnóstico, etc. Esperamos que este año se haga. Además, desde el año pasado el observatorio vino planteando que se necesita una evaluación estandarizada. ¿Por qué se necesita una evaluación estandarizada? Bueno, es para saber cuánto han dejado de aprender los niños en estos 2 años de pandemia. Ahora son 3, porque el año pasado ya se agregó. Sí. Necesitamos saber qué se dejó de aprender en estos 3 años. Afortunadamente, está programada una evaluación estandarizada ahora para inicios de marzo, finales de febrero. Todavía las fechas están moviéndose. ¿Por qué es útil la evaluación estandarizada? Porque vea, cuando hablamos de tasas de reprobación, los estándares no son uniformes. Es decir, un profesor de un área urbana puede exigir mucho más quizás que un profesor de área rural para que un niño apruebe el grado. Sí. Y también puede ocurrir en sentido contrario. El hecho es que la evaluación estandarizada es la que nos permite saber realmente si los menores están aprendiendo lo que el currículum señala. Obvio, hacer pruebas de evaluación estandarizada es un trabajo de especialistas, de psicómetras, etcétera. Pero Honduras cuenta con pruebas para matemáticas y español y ojalá que pronto pueda contar con pruebas en ciencias sociales y ciencias naturales e inglés para poder dar un seguimiento real, porque las tasas de reprobación, sí, Honduras tiene una de las tasas de reprobación más bajas de América Latina, pero las pruebas internacionales nos dicen que estamos abajo del promedio de América Latina. Me interesará conocer después de una pausa sus opiniones acerca de eso. ¿Qué están aprendiendo los chicos ahora y en qué consiste la enseñanza del inglés en el aula? ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, completamente. Muy bien, vamos entonces a la primera pausa. One moment, please.
Doctor Mario Alas, ¿cuántos docentes están sirviendo en el servicio público en este momento? Bien, alrededor de 60,000, y vea que cuando le digo alrededor, esto es objeto de incredulidad de los consultores internacionales cuando uno dialoga con ellos, desarrolla proyectos. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible que en Honduras el país no sepa, el gobierno no sepa exactamente cuántos docentes paga? Esto es algo que desde inicios del siglo XXI, el ingeniero Carlos Molina, que fue ministro de Educación, sí, intentó sanear. Don Marlon Escoto intentó sanear y saneó bastante. Pero ¿puede usted creer que el gobierno central no sabe exactamente cuántos docentes paga? Y esto tiene que ver con temas de corrupción. Si yo me llamo Marco Antonio Alas Solís, pues puedo cobrar en uno por Marco Alas y en otro por Antonio Solís, plazas de gente que está, por decirle, en Olancho, pero también tiene plaza en Tegucigalpa. Y eso no se logró limpiar completamente, se limpió bastante, en tiempo de don Marlon Escoto. Pero eso es algo que, como hablamos al principio, la politización del sistema. Cada partido mete sus activistas, cada partido hace favores, y al final entonces ni siquiera se sabe exactamente cuántos docentes hay. Lo que se maneja es que son alrededor de 60,000. A veces hay confusión porque una cosa es cuántos espacios laborales hay y otra es cuántos docentes desempeñan esos espacios laborales. Y de acuerdo a la población escolar, ¿cuántos maestros deberíamos tener idealmente? Bueno, deberíamos de tener más, porque hay mucha escuela unidocente que podría tener mejor atención. Claro. La cobertura en media es muy baja, andamos por el 14%, llegamos a veces, hemos llegado en algunos casos hasta el 20%, pero en los últimos años ha caído. Entonces tenemos mucho espacio de cobertura en media, y vea que la cobertura de media es fundamental. A veces olvidamos que ¿cuáles son las dos grandes funciones que cumple un sistema educativo? Sí. Cumple dos funciones. Una, la de formar el ciudadano. No son divertir y entretener, ¿no? No son divertir y entretener, que por ahí hemos estado caminando en los últimos años. Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, primera función, formar al ciudadano. Y esto normalmente se hace el énfasis en educación básica. Esto es lo que cuando se organizó el primer sistema educativo nacional, que se organizó en la Revolución Napoleónica, Napoleón hizo el énfasis, un genio, hizo el énfasis en formar al ciudadano francés para que dejara de ser súbdito del rey y se convirtiera en ciudadano de la República. Y ese fue el énfasis y fue el primer sistema educativo a nivel nacional. Formar ciudadanos, primera gran columna. Primero. Pero claro, inmediatamente se fue enfatizando también la parte de formar al homo faber, al hombre que se incorpora a la actividad económica. Desde los años 60 del siglo XX, para acá, que son 60 años, el énfasis ha sido en formar al ciudadano que se va a incorporar a la economía. Luego surgieron todas estas especializaciones, grados, etcétera, y cada vez mayor nivel para que una persona pueda incorporarse con ventaja al mercado laboral. Y sin embargo, nosotros en Honduras, por ejemplo, no planificamos la educación media vinculada a la actividad económica, y mucho menos la universitaria. Nosotros seguimos graduando miles de profesionales universitarios para los cuales no hay mercado laboral en el país porque esas actividades económicas son reducidas. Exacto, reciben el título y justamente lo reciben en el punto del acantilado, del vacío. El siguiente paso cuando sale con el título es el vacío insondable, sin oportunidades para producir, para integrarse a un método productivo, a un sistema. Y es un recurso humano valioso desperdiciado por falta de planificación. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos el año pasado que el ministro Barquero, que le tengo mucho respeto, se reuniera con el ministro Esponda para ver para dónde debe caminar la educación media, para dónde deberían orientarse, esto ya es con las universidades, los énfasis de las carreras universitarias. Y le doy un ejemplo. En los años 90, Costa Rica lanzó un proyecto de Estado, no de gobierno, proyecto de Estado, hacia la industria del hardware y el software. En aquellos años todo el mundo dijo, uy, qué ambiciosos los costarricenses. Lo hizo. Instaló en lo que era el Centro Tecnológico de Cartago, lo convirtió en el Centro Tecnológico de Costa Rica, con acuerdos con la Epson.
Y durante el presente siglo, Costa Rica ha equilibrado que sus exportaciones de hardware y software son equivalentes a las del café. Una maquila electrónica permite mucho mejores salarios, mayor productividad que nuestra maquila textil con muchachas que han cubierto 6º grado, 9º grado. Pero demanda una mano de obra calificada, que ya... Hay que prepararla con plan de nación, con plan de Estado. Ahora vamos a ver, doctor Alas, ¿qué se está haciendo ahora en la contratación de maestros y en la adjudicación de plazas en estas asambleas públicas que hemos visto en los últimos meses? Bueno, lamentablemente este concurso tiene vicios graves desde el inicio y eso se le señaló a la Secretaría de Educación. Este concurso tiene problemas legales. Bueno, que se suspendió, se volvió a activar, se volvió a suspender y estuvo en ese tropezar, ¿no? Sí, bueno, la normativa. Por ejemplo, cuando los exámenes y los procesos de concurso se desarrollaron en agosto del año pasado, hace ya casi 6 meses, estaban vigentes los 18 reglamentos. Los docentes fueron a examen y a entrevistas y todo el proceso, a presentar documentos, estando vigente el reglamento de la carrera docente. Como un mes después de haberse realizado el concurso, se abolieron los reglamentos y se dijo que iba a primar el estatuto y un decreto ad hoc para el concurso. Entonces, ya por ahí tenemos problemas. Luego, los resultados se empezaron a presentar fuera de tiempo de lo que establecía el reglamento de la carrera docente, fuera de tiempo de lo que establece el estatuto, fuera de tiempo incluso del decreto que la misma Secretaría sacó. O sea, resultados fuera de tiempo, cuál normativa es la que se aplica. Se habla mucho de que es el estatuto, pero si uno examina, uno encuentra con que hay un cierto manoseo de la normativa para ver dónde favorezco a quién, dónde. Entonces, hay problemas legales. Yo no soy abogado, habrá que ver qué dicen los abogados, pero de entrada uno dice, bueno, pero si los docentes fueron a concurso y cumplieron toda su documentación y sus exámenes, estando vigente el reglamento, ¿cómo le van a decir un mes después? Fíjese que no, que va a haber otra normativa para ese concurso en el que usted ya aplicó. Así es. Hay una cosa que quiero comentarle, doctor Alas, y es estas asambleas públicas que se hacen en distintos lugares del país que desde el enfoque de la transparencia me parece a mí fantástico. Sí. Me parece digno de ponerse de pie a aplaudir al ministro de Educación. Me parece eso indiscutible. En lo que sí yo le aportaría algunos matices es en que las entrevistas a algunos docentes sean públicas al nivel que las han llevado. No sé si ese es el modelo más adecuado para un trabajo tan delicado, tan científico, tan riguroso y además que no lesione la dignidad de la persona que está trabajando. ¿Comparte usted este punto de vista? Completamente. Y ahí vamos al segundo punto. El concurso tiene problemas técnicos serios. Es decir, mire, internacionalmente cualquier experto en psicometría le dice, una prueba que no tiene tabla de especificaciones no tiene validez. Este concurso, ninguna de las pruebas se presentaron tablas de especificaciones. Se juntaron ítems propuestos por diferentes y después se escogieron los mejores en un proceso que se llevó a cabo en la pedagógica. Pero para darle una idea, los ítems de selección de 3 opciones se aplican para primero y a lo mucho segundo ciclo de básica. Ya para una evaluación de alto impacto como esta, otro formato. Mínimo 4 opciones, mínimamente. Sí. Pero además, vamos a ver. Si no hay tabla de especificaciones, la prueba simplemente no tiene validez técnicamente. Y luego, cuando se publican los resultados y dicen, no, es que nadie reprobó, un segundo punto desde la psicometría. Si una prueba no discrimina quién tiene ventaja sobre el otro, la prueba no está cumpliendo su función. ¿Para qué la aplicó? Si todos van a salir iguales, si todos van a salir con la misma nota, todos entre 75 y 78 entre 80. Así es. ¿Para qué aplica una prueba que no discrimina? ¿Qué están aprendiendo los muchachos? La pregunta del millón. ¿Qué está enseñando la escuela hondureña ahora? Me lo responde después de que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Un minuto nada más con mensajes importantes.
Señor coordinador del Observatorio de la Educación, ¿cuál es la idea que quiere desarrollar el gobierno central con la reapertura de las escuelas normales? Bueno, miren, lastimosamente, probablemente esa fue una promesa de campaña, pero internacionalmente cualquier reporte que usted lea le dice la educación inicial, la formación inicial de los docentes debe hacerse a nivel superior. Es decir, pensar que ahora vamos a volver a formar docentes a nivel de media y que jovencitos de 16, 17 años van a ir a ejercer la función de maestro, uno, ya no es legal en Honduras porque ya la ley fundamental lo dejó por fuera. Pero no es un desatino, si es que cualquier documento pero internacional... Ese asunto de nombre y el contenido siempre es a nivel superior, la formación, indistintamente de que se llamase universidad o escuela normal. Bueno, es que a eso vamos. Las instalaciones de las escuelas normales, que son muy buenas y tenían capacidad para más de 1,000 estudiantes cada una, ¿sí? Podrían ser aprovechadas, pero si hacemos un ejercicio de sentido común, hablar de escuelas normales bilingües, que con eso van a cambiar la educación de Honduras a bilingüe. Hagamos un ejercicio. 3 normales con 75 alumnos cada uno van a iniciar este año. Van a salir 225 bachilleres en educación con énfasis bilingüe dentro de 3 años. Pero no pueden ejercer la docencia, no tienen salida laboral todavía, porque la ley fundamental lo dice claro, tiene que ser licenciado. Sí. 4 años más, o sea, dentro de 7 años... Para la licenciatura. Para la licenciatura tendríamos dentro de 7 años, 225 docentes bilingües. El 2030. 7 años, sí, 2030. Y esto es si no fue que muchos de ellos se nos salieron y se nos fueron a la UNA o a otras universidades. Dentro de 2 mundiales. Se imagina. Y cuando tengamos esos 225, ¿van a tener impacto para 2 millones de estudiantes, 60,000 docentes? ¿Es esa la mejor estrategia para meter inglés? Y un poquito más de 2 millones dentro de 7 años. Sí, esperemos. No creo que tanto solamente 2 millones de estudiantes. Creo que la demanda va en aquel momento... Poco, pero va creciendo. Desde luego. Ahora, ¿qué fortalezas distingue el Observatorio de la Educación en el sistema? ¿Qué hay bueno? ¿Qué hay robusto? ¿Qué hay digno de aplauso, doctor? Bueno, hay un porcentaje, no me atrevería a dar datos, pero hay una buena cantidad de docentes que todavía miran la profesión como una especie de apostolado, maestras que de sus salarios preparan materiales. Que no debería ser así. Sí, que le dan camisitas a los más pobres. Pero muestra pasión, compromiso. Pasión, compromiso. Sí, no le voy a decir que son todos, pero una gran parte de los docentes, y eso es más marcado en el interior del país. El aula es como una extensión de su casa. Sí. Ellos la mueblan, la mantienen bien. Los docentes hacen grupos de ellos para decir, miren, colaboremos. Este niño se va a retirar porque no tiene para el uniforme, no tiene para los cuadernos. Y ellos de sus salarios contribuyen para ayudar a esos niños. Sí. Todos esos kits que los colegios regalan a los niños para traerlos, para que lleguen, no los da la Secretaría de Educación. Son los maestros de sus salarios que invierten para ayudar a esos niños. Un saludo a los maestros de Honduras que tienen ahora el inicio de un nuevo año escolar que siempre representa un enorme reto. A los apasionados, a los que trabajan con denuedo, con esfuerzo, con un compromiso del corazón por sus niños, todo nuestro reconocimiento y, por supuesto, el agradecimiento imperecedero. ¿Los padres de familia entienden muy bien la importancia de la educación como instrumento de desarrollo? No, lastimosamente no. Las encuestas que el observatorio ha pasado nos indican que cada vez los padres de familia creen menos en la educación como un vehículo de movilidad social ascendente. Y ojo que esta pedagogía de la mediocridad que se ha instalado ya hace más de una década hace que padres de familia y estudiantes culpen al docente cuando reprueba. Sí. Y padres de familia tenemos estadísticas de maestros agredidos, sea verbalmente o hasta físicamente, por padres de familia, porque su muchacho se ha reprobado cuando no ha cumplido tareas, no ha hecho exámenes o ha reprobado, y el padre exige en forma a veces violenta, al menos de palabra, contra el docente, porque al final el padre lo que quiere es que le den un cartón, no importa si no aprendió nada. Así es. Y eso es
Es una pena. Es una pena. Es una pena que los padres de familia pongan fiesta con las chicas Roland y los gatos bravos cuando se dice que hay promoción automática y mi niño no sabe ni siquiera cuánto es 2 más 2. Claro. Y están Es una pena que se enfoque así, que se vea con ese desdén el instrumento transformador que para la vida de ese chico o de esa chica es la educación. Ahí vamos. Cuando este muchacho quiere incorporarse al mercado laboral, sí. ¿qué espacio va a tener en la empresa privada? Va a tener que hacer... ¿Qué competencias, etcétera? Fíjese, doctor, que yo creo que perdimos de vista algo fundamental. Una idea así muy, muy sencilla de la extensión de un telegrama. Si queremos que el aula sea el segundo hogar, el hogar tiene que ser la primera escuela. Y lo perdimos de vista. El papá y la mamá, que allá el docente se encargue de este cipote. Que allá me lo entretengan. Se descarga porque yo necesito irme a trabajar, necesito ir a producir o necesito meterme al Facebook con toda la libertad de que este no me esté molestando. Creo que ahí perdimos un poco el enfoque. ¿Está de acuerdo? Completamente de acuerdo, completamente. Los padres han dejado que sea... Quieren que el maestro le corrija, pero si el maestro llega en algún momento a perder el control, como lastimosamente ocurrió con la maestra de Choloma, que fue incluso presa, creo una o más de una noche, una maestra de más de 20 años porque perdió el control en unos minutos de un niño que se supone que incluso le escupió la cara y que no le dejaba dar clase. Pero vea ahí cuando mucho discurso de la dignidad del magisterio. ¿Usted vio que salieran a defender a esa maestra, a protegerla después de más de 20 años de trabajo para que no la humillaran de esa forma? No. Todo el mundo se lavó las manos y la pobre maestra a ver cómo se defendía. Está hablando de un caso que llegó a los tribunales. Sí, sí, en Choloma. Y una maestra. Qué penoso, pues. Es penoso y vea que los maestros, y esto es un tema poco estudiado, pero en el observatorio ya lo estamos trabajando, es los maestros son víctimas de bullying de estudiantes y de padres de familia. Y eso, por supuesto, fomenta que el maestro se vea presionado. Lo presionan los padres de familia y los alumnos para que los apruebe. Lo presiona el director para que tenga buenas estadísticas de aprobación. Lo presiona el director distrital y municipal para que apruebe. Así es. Mire, los docentes que quieren cumplir su trabajo a cabalidad tienen que enfrentar todo eso para hacer bien su trabajo. Y los padres que quieren enfrentar su trabajo a cabalidad, parafraseando lo que usted ha dicho, doctor Alas, lo manifiestan con hechos. No es ir a la escuela el día del padre, ir a la escuela el día de la madre, ir a la escuela a tomarse una selfie el día que el niño recibe el certificado. No, es una pasión, es un compromiso con la formación de estos muchachos para toda la vida. ¿Cuánta falta hacen en Honduras personas como una señora honorable que conocí en San Pedro Sula, doña Aurora Hernández de Bueso, que en paz descanse, que tenía una particular pasión por aplicar, ahora sí, muy bien dicho, un puño de hierro sobre sus muchachitos? Aprenda, estudie, fórmese, y ahí tiene usted el resultado a la vista. Sus hijos, brillantísimos profesionales todos, el uno abogado, la otra microbióloga, el otro el mejor ginecólogo de Honduras y uno de los mejores 50 ginecólogos del mundo, el doctor Eduardo Bueso Hernández de San Pedro Sula, que es una honra para este país, que es un orgullo para Honduras, reflejo de lo que su madre estuvo apretando las tuercas para que estudiaran. Ese es el reflejo del papá y de la mamá. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Totalmente. Yo creo que lo mismo hacían con usted. Claro. Lo mismo hacían con usted. En nuestros tiempos, si a uno lo castigaban en la escuela, al llegar a la casa lo volvían a castigar. ¿Qué le preguntaba la jefa Solís cuando usted llegaba y había que revisar los cuadernitos? Sí, y el cuaderno de exámenes y todo eso. Claro. Total. Mal desempeño, uno era el castigado. Jamás a los padres de familia de ese entonces se les ocurría ir a insultar al docente. No, nunca. Eso estaba lejos de ocurrir. ¿Qué están aprendiendo ahora los niños en el aula? ¿Qué estamos enseñando? ¿El sistema qué le deja al muchacho? Muy poco. Bueno, tenemos dos problemas. Uno, un currículum recargado. Ya el estudio 2020 se publicó el estudio de la UNESCO para el estudio de los currículums de América Latina, y lo que plantea como una idea fundamental es los currículums de América Latina están recargados de datos. De datos, algoritmos
no para enseñar a pensar, sino información, como que si es una especie de banco donde va a meter información que luego no sabe usar. Deténgase un minuto ahí porque eso es clave. Esa frase no hay que dejarla que se la lleve el viento. Aprender a pensar. Eso es lo que el sistema debe darnos. ¿Y por qué son importantes las pruebas internacionales? Cuando aplicamos PISA, cuando aplicamos ERCE, esas pruebas están hechas para evaluar tu razonamiento. No que lea y traduzca. Así es. No, que entienda. Sí. Que pueda inferir a partir de la lectura. Y en matemáticas no es que usted, y en Honduras perdemos, por decirle, 2 semanas enseñando el algoritmo larguísimo de la raíz cuadrada, todavía muchos maestros pierden el tiempo. Eso no lo hacemos a mano ni nosotros, que somos graduados. Dividir decimales, semanas en dividir decimales. Hombre, los currículums modernos lo que hacen es enseñar el concepto. Entienda lo que es una raíz cuadrada, entienda lo que es dividir entre decimales. Sí. Pero el procedimiento en el siglo XXI, para eso están las calculadoras. Exactamente. ¿Quién no tiene y calculadora? Eso puede ser un ejercicio adicional, tranquilamente. Claro. Lo que debe de asumir el chico en el aula es la lógica matemática. Razonar. El pensamiento razonado. ¿Cuándo va a dividir? ¿Qué implica dividir? Así es. ¿Cuándo vamos a restar? Desde luego. Pero luego lo tenemos con algoritmos, torturándolo, y luego el niño va a hacer una compra y no sabe cuánto le tienen que dar de vuelta. ¿Quién es el que debe adecuar esos contenidos a la realidad y a la necesidad de Honduras? Bueno, la Secretaría de Educación se ha anunciado que lo van a hacer y ojalá que sí se haga porque ya el Currículum Nacional Básico tiene ya más de 15 años. Se supone que los currículums deben revisarse cada 5 años. Nosotros tenemos desde el 2004, vamos ya a cumplir dentro de 20 años con un currículum que ya necesita revisión, ya necesita adecuación. Aquí a veces se habla de que ¿para qué nos vamos a meter con las pruebas internacionales? Si tiene la idea de que la economía hondureña va a ser su propio mundo y no va a competir en el resto. Ya, pero es decir, no se trata solo de actualizar datos tampoco. Digamos, una sustitución del viejo currículum por el nuevo no es solamente agregarle que ahora el presidente de los Estados Unidos ya no es Ronald Reagan. Es que las ciencias sociales igual, mire. ¿Qué tiene el currículum de ciencias sociales de Honduras? Cargado de geografía, de datos. Sí. Pero vea usted si se aborda el tema de las pandillas juveniles, vea usted si se aborda el tema de la violencia, del acoso, de la extorsión, los temas que el niño convive y que lastimosamente está en riesgo porque hay violencia en el entorno y dentro de las escuelas. Pero esos temas no son abordados como parte del currículum. No se pierda la última parte de nuestro programa al retorno de la siguiente pausa, que es muy breve. Les recuerdo que estamos en TV Azteca Honduras todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Si en alguna circunstancia del día usted se perdió nuestra conversación, puede acompañarnos perfectamente después de los deportes, a las 10 de la noche. Después del fantástico programa Deporte Caliente que se emite a partir de las 9, a las 10 retransmitimos nuestro diálogo, porque aquí hablamos con hechos. Doctor Alas, una cosa es lo que se enseña, que usted me lo planteaba magistralmente en el segmento anterior. Otra cosa es lo que se aprende. ¿Qué se está aprendiendo? Muy poco, muy poco. Incluso del currículum que tenemos, los últimos datos de evaluación muestran que al llegar a tercer ciclo, el 60% de los estudiantes no alcanzan los aprendizajes mínimos. Y en matemáticas, el 80% de los estudiantes no alcanzan los aprendizajes mínimos según la evaluación estandarizada. ¿A qué punto de su educación básica? Es en tercer ciclo. ¿En el tercer ciclo ya? Sí, en tercer ciclo. Es que eso es dramático. Sí, o sea, solo el 20%, 1 de cada 5 estudiantes de tercer ciclo alcanzan los conocimientos o los aprendizajes mínimos de matemáticas. Y ojo que ahí entran privados y estos. Está hablando del 20%. Y el 20% apenas. Mínimo. ¿Qué se necesita hacer para revertir esa tragedia? Hay que tomar muchas medidas. Enuméreme 5 o 6 así a nivel de enunciado. Bueno. Tareas básicas. Hay temas que es apoyo al trabajo docente. Por ejemplo, hablamos durante 2 años que se necesitaba el internet.
Porque al final estamos en una era tecnológica. No puede ser que los centros educativos no tengan acceso a Internet, Totalmente. que no tengan laboratorios de cómputo. Se habló durante 2 años, pero transcurrió 2022, eso no avanzó nada. Libros de texto, cuadernos de trabajo. Una de las diferencias importantes entre los centros de educación privada, que logran niveles de aprendizaje más altos en general, que los públicos, es que tienen libros de texto y cuadernos de trabajo. Probablemente cuando usted estudió, eso existía en los centros educativos públicos. Había libros de texto. Cuando ¿cierto? yo estudié, el arco iris era blanco y negro, doctor. Bueno, no igual. Pero había libros de texto. Entonces, bueno, los libros de texto, los cuadernos de trabajo, el acceso a Internet, el apoyo al docente con recursos didácticos. Desde porque luego. en la actualidad cada docente tiene que invertir de su salario en sacar las fotocopias, en crear el material, El comprar lámina, la cartulina, la lámina. lámina. Todo es del salario del docente. Ujú. La secretaría ya no, ni marcadores distribuye ya. Eso no es de ahora. Aceptemos que esto es de décadas ya. Sí. Que la secretaría ha dejado a padres de familia y docentes la responsabilidad de todo el proceso. Pagan vigilante, limpieza, etc. ¿Qué otros puntos anunciaría usted así rapidito? El currículum hay que actualizarlo. Sí, Hay que actualizarlo. desde luego. Pero desde el punto de vista de la gestión es fundamental. Todos sabemos que un empleado al que no se le incentiva el buen desempeño, es difícil que por pura convicción lo haga. Sobre todo un profesional tan especial que Como no es es que el está docente. transmitiendo datos, es que está formando vidas. Está formando niños y para el futuro. Sí, Pero el sistema educativo en general, la gestión de los sistemas educativos en América Latina solo mejoran las condiciones salariales por 2 condiciones. Por hacerse viejo en el sistema, por quinquenios, y por tener títulos. No por el desempeño. Es decir, el sistema educativo en Honduras y en América Latina en general, puede ocurrir que un maestro que llega 3, 4 veces a la semana o menos, que llega a platicar, que llega a perder el tiempo, que llega a estar con el celular y Ajá. entretiene a los niños, y que si medimos a los niños no han aprendido, nada en 7 años. pero ese gana exactamente lo mismo que que el otro que se ha sí, esmerado, que se tiene buenos esfuerza, resultados. que Sí. pone su- Eso es parte del montón Y es de más, cosas que se deben más revisar. grave todavía. Puede ser que este irresponsable que llega de vez en cuando y trabaja poco, Sí. se convierte en el jefe del otro porque tiene vínculos políticos. Eso es más lamentable Eso es todavía más lamentable. Debemos ponernos serios a la hora de la premiación por resultados, La de la gestión del recurso meritocracia humano. y la gestión adecuada, sensata y muy bien alineada con los méritos. Con los méritos. En este país debemos aprender en eso, no solo en eso. meritocracia. Fíjese que en un país tan violento como este, en donde la policía es tan deficiente, hay ascensos de policías todos los meses. Sí. Pero hay ¿Se veces pone a ascensos- creer usted? ascensos de docentes, ¿no? Después de una noche que ametrallan una posta policial, ¿hay repartición de medallitas en la policía? Es increíble e inexplicable. Finalicemos nuestro diálogo. ¿Cómo llega un muchacho del sistema educativo nacional público versus, por así decirlo, un muchacho del sistema no público, no gubernamental, al frontispicio de la universidad? ¿Con qué herramientas, con qué competencias, con qué musculatura se presenta ese niño? Bueno, primero diferenciamos que en el sector privado hay centros educativos que son incluso de menor calidad que los públicos. Hay. Muchos privados son incluso de menor exigencia, menor aprendizaje. Son una broma. Sí. Es que en el lenguaje coloquial se les denomina, entre comillas, pulpería. Pero hay, sobre todo, centros educativos bilingües de élite, que estos muchachos ha ocurrido que hagan la prueba de matemáticas de la UNA, que es una prueba internacional. Sí, con altos estándares de altos exigencia. estándares, Sí, perfecta o casi perfecta. sí. Llevan una ventaja enorme. Estos muchachos egresados de las bilingües de élite pueden aplicar a universidades internacionales, ganarse becas en Estados Unidos, en Europa, y la ganan sin problema. Ellos tienen acceso a una educación básica y media como de país desarrollado, Sí, mientras el sector público no pueden ni siquiera ganar el examen de la UNA, y eso con dándoles oportunidades, etcétera, no lo prueban, porque no tienen. Los hemos engañado durante 12 años o 11, aprobándolos sin que aprendan. Y luego cuando llegan a hacer el examen se dan cuenta que o sea que la experiencia de lo privado nos muestra por lo menos una cosa esencial. Sí se puede. claro que sí, claro Sí que se sí. puede. Buena gestión. Buena gestión. Volvamos exacto. al tema. En un sector privado, el maestro que no hace bien su trabajo, se va, punto. Nos vemos, compañero. Sí, nos vemos.
Doctor, ¿quiere mostrarme el último documento que su oficina ha producido para Honduras? Bueno, este realmente fue un documento en colaboración la Universidad Pedagógica con Diálogo Interamericano. Y voy a aprovechar acá para... Diálogo Interamericano tiene, digamos, su sede en Washington, pero en cada país hay una institución que le colabora. Y en este caso es FEREMA. Este documento, que hace un análisis del sistema educativo hasta el 2022, plantea elementos de crisis, recomendaciones, etcétera, muchas de las cuales las hemos hablado acá. Pero quiero retomar un tema. Diálogo Interamericano hizo un par de estudios sobre la enseñanza del inglés en América Latina, lecciones aprendidas. Esos documentos, los dos, están en la página web de Diálogo Interamericano. ¿Por qué no leer esos documentos antes de lanzar una política para la enseñanza del inglés? Si ya México, Panamá y en Sudamérica han aprendido lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, ¿por qué no aprendemos de eso, ahorramos recursos y desarrollamos una política de alto impacto? Sí, totalmente. Ese documento va a ser valioso aquí. Me lo va a dejar, ¿verdad?, para nuestra biblioteca. Estos de FEREMA son unos campeones, ¿no? Es una fundación fantástica. Esta fundación trabaja con Diálogo Interamericano, ha trabajado son de los mucho mejores, en prebásica. muy apasionados. La Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu. Son campeones. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, lastimosamente. Quiero pedirle que asumamos un compromiso. Hablemos de esto frecuentemente aquí. Con muchísimo gusto. Esa silla la vamos a poner a nombre suyo, si le parece. Y la vamos a inscribir al Instituto de la Propiedad, si fuera preciso. No, con muchísimo gusto. Le agradezco que haya estado y que regrese cuando quiera para que podamos profundizar en estos asuntos de la educación, que son también nuestra pasión y nuestra preocupación. ¿Quiere aprovechar 15 segundos para saludar a Honduras, que ha sido tan gentil? No, bueno, dar las gracias a usted por la oportunidad y luego un mensaje es que nos preocupemos por la educación. No dejemos que los centros educativos se nos conviertan en lugares de entretenimiento, donde los niños van y pasan el tiempo. Exijamos que aprendan para que después puedan ser ciudadanos responsables y productivos. La educación, como usted lo señaló al inicio, es el único camino por el cual los países pueden volverse desarrollados. La educación es fundamental y debe ser un compromiso de todos, pero más allá del discurso, que se vea. Aquí, por lo menos, en Televisión Azteca Honduras, lo asumimos con pasión y con un amor indiscutible por Honduras, por su presente y por su futuro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Que tengan un feliz fin de semana.